Vamos a hablar ahora del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios. En la Biblia nos habla del reino de Dios. Vamos a hablar ahora qué es el reino de Dios. Yo creo que todos hemos conocido algunas personas que nos impactan, que podemos ver en ellos felicidad, tranquilidad, seguridad, gozo y paciencia y humildad. Parece que no es tan fácil, pero sí, yo he conocido a personas así, que me animaron allá cuando recién empecé el camino de Dios, que me convertí, que Dios tuvo la misericordia de mí, y conocí a muchas personas que no importa que estuvieran enfermos o en problemas, como quiera tenían gozo, que no andaban en conflictos y envidias y rencores y cosas. Yo creo que el reino de Dios es una forma de vida, hermanos, una forma de vida. Recuerden que la salvación pues no es por obras, está bien, es un don de Dios, la fe que Dios mismo nos da. Pero luego que nos convertimos, ya que tenemos la salvación, ¿qué sigue? Pues no nos morimos, aquí seguimos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues eso es la santificación y es el crecimiento, y a veces estamos o no en el reino de Dios. Vamos a tratar de ver un tema complicado. Dios me ayude, que Dios nos ayude a todos a meditar en esto. ¿Qué es el reino de Dios? Le decían a Jesucristo cuando anduvo echando fuera demonios, le decían los fariseos, pues los demonios los echa por Belcebú, el príncipe de los demonios. Pues dice Jesucristo, claro que no. Si Belcebú, el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios, pues es una casa dividida, y una casa dividida no puede permanecer. Pero, ¿qué dice Jesucristo? Mas si yo, vemos en Mateo 12:28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Me llama mucho la atención. Ya vino el reino de Dios. Dice, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. En Lucas 17:21, el reino de Dios está aquí entre vosotros. ¿Podemos pensar que el reino de Dios vino con Jesucristo? Yo creo que sí. Dice Jesucristo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Viene el reino de Dios. El reino de Dios no es comida ni bebida, que a veces pensamos que pues está muy relacionado con lo que comemos y lo que bebemos y así. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y gozo en el Espíritu Santo. Irnos dando una idea. No porque comamos o no comamos, porque tomamos o no tomamos, estamos en el reino de Dios. Yo creo que podemos ser salvos, pero no estamos dentro del reino de Dios. Ese reino de Dios de veras, que quiero animarlos, y claro, las palabras de una predicación primero son para el que predica, para mí mismo, primero yo también. Seguimos en el mundo, seguimos en presiones, en cargas, muchas mortificaciones, problemas, y ¿cómo nos va con nuestro ánimo? Pues a veces nos desalentamos. Hay muchas cargas, hay muchas cosas y nos vamos desanimando. Yo creo que en el reino de Dios no debemos desanimarnos. El reino de Dios es una manera de vivir, hermanos. Sí, estamos como quiera dentro del mundo, estamos, yo digo, en el reino del mundo. Aquí estamos y tenemos que trabajar y tenemos que hacer cuantas cosas. Pero yo sí creo que con la ayuda de Dios, de veras, en una relación íntima, viviendo en el reino de Dios, podemos llevar una vida que Dios quiere para nosotros. Ya me ha permitido Dios que predique aquí por 2 años. Probablemente esta sea la última vez. Ya te vamos a tener pastor. Gracias a Dios que hubo la oportunidad de predicar
sobre temas que yo creo complejos, complicados como este. El reino de Dios, bueno, no es comida ni bebida, tampoco consiste en palabras, sino en poder, dice Pablo a los Corintios, 1 Corintios 4:20. Y en Gálatas 6, hermanos, el fruto del Espíritu: gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre y templanza. ¿Lo tenemos? Yo creo que sí. Los que estén en el reino de Dios. Los que no estamos, quizás nos esforzamos por ahí y algo nos falla. Y nos falla alguno de estos. Y decimos, bueno, pues me falta un fruto del Espíritu, tengo los demás o creo que tengo. Es un paquete, hermanos. Aquí no habla en plural. Dice, el fruto del Espíritu es esto. Todo eso. Yo he conocido personas que lo han tenido. No que yo mismo lo haya alcanzado, dice Pablo, ni yo tampoco, ni yo tampoco. Pero vamos adelante, que podamos tener esa manifestación del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Que podamos ser de ánimo a todos. Que todos nos vean y puedan ver en nosotros. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, ¿recuerdan? Y la luz del mundo, pues nosotros. Bueno, vamos a ir viendo si estamos en este reino de Dios. El fruto del Espíritu se ve en nosotros. O dirán, bueno, pues este sí es muy espiritual, tiene mucho amor, pero no tiene paciencia, luego se enoja, y bueno, cuántas cosas que podemos tener. Yo creo que podemos ser llenos del Espíritu Santo si lo buscamos. O sea, el reino de Dios está entre nosotros. Quiero insistirlo. En Lucas 16:16 Jesús dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. El reino de Dios es anunciado, sí, y todos quisieran entrar en él, los que lo escuchan y lo entienden. Quisieran entrar en ese reino de Dios, pero como que es complicado ese reino de Dios. Bueno, hasta Juan, la ley y los profetas, y después de Juan y Jesucristo, en el Nuevo Testamento, ya tenemos el reino de Dios al alcance, ¿verdad? Bueno, nos dice Jesucristo en Lucas 21, el 31 y 32, hablándoles acerca de los árboles, las higueras y así. Le dice, ya cuando ven ustedes que brotan las hojas en los árboles, en las higueras, pues ven que el verano está cerca. Bueno, pues así también vosotros, cuando vean que suceden estas cosas, sabed que está cerca del reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. ¿Cuáles señales? Pues Jesucristo sanaba enfermos, ciegos y endemoniados, y resucitó muertos, multiplicó los panes. Pues vean las señales, velas. Esas son las señales de que está cerca el reino de Dios. Es como, creo que podemos pensarlo de esa manera. Él vino, aquí está el reino de Dios. Así también vosotros, cuando veas estas señales que Jesucristo hacía, pues aquí está el reino de Dios, al alcance de nosotros. Y le preguntaron los fariseos, dice por ahí, oye, ¿y cuándo va a venir ese reino de Dios? Ellos también querían el reino de Dios, el reino ideal, una manera de vivir donde no hubiera envidia, ni contienda, ni celos, ni nada, sino puro amor. Como dice Jesús, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros, donde tengamos buena voluntad, donde realmente sean hermanos, todos seamos hermanos y nos miremos con amor y como una familia en Cristo, todos. Bueno, ellos también querían ese reino de Dios. Yo creo que todos quisiéramos, particularmente cuando me convertí en aquel tiempo, tuvimos un grupo de hermanos muy cercanos, todos ingenieros mecánicos, particularmente en la iglesia metodista que estaba, y alguna vez pensé, oye, yo estaría dispuesto a convivir con ellos en una forma comunal. Mi dinero, lo que yo trabajo, se los doy, y todos juntamos y nos repartimos como los primeros discípulos,
allá que nos habla la Biblia. Todos tenían las cosas en común. Nada más cruzó por mi mente el pensamiento, no lo pudimos hacer. No está tan fácil, pero de veras, cuando está uno muy identificado, muy espiritual, y las cosas materiales no importan, ¿no? Pero bueno, le dijeron, ¿cuándo viene el reino de Dios? Y le dice Jesucristo, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí. Se me dificulta decirlo, hermanos, porque el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está aquí, entre vosotros. Aquí en el Divino Salvador, aquí está en el mundo el reino de Dios, pero no lo vemos. Y nos dejamos llevar por problemas, por angustias. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar pasado? ¿Y qué tal si me enfermo? ¿Y qué tal si me muero? Y bueno, cuántas cosas. Y no disfrutamos de este reino de Dios. No tengo toda la solución, hermano, pero quiero animarlos a que pensemos, hay ese reino de Dios, aquí en medio, aquí en medio. He conocido personas con limitaciones físicas, pero con una alta vida espiritual, en paz, agradeciendo a Dios en todo, llevando el fruto del Espíritu, dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, estamos agradecidos, Dios nos da un poquito y queremos más, y a lo mejor nos disgustamos. Debemos agradecer que si Dios nos da lo que Él nos dé, gracias a Él, darle gracias. ¿Se acuerdan que estaban por allá Pablo y Silas en una cárcel en Filipos? En el calabozo, el último, los habían metido por ahí, con grillos y cadenas y cuánto, ¿verdad? Injustamente, desde luego. ¿Cómo estaríamos? Pues ellos estaban cantando himnos, salmos y así, allá encadenados. Estaríamos nosotros, hermanos, en unas presiones así, en una carga, cantando himnos, cantándole a Dios, agradecidos a Dios, cuando no nos da, o no tenemos las comodidades que tuvimos alguna vez o que las perdimos. Pues ellos estaban cantando, si recuerdan, pues ellos estaban en el reino de Dios, ese reino de Dios, que va más allá de nuestro entendimiento. Pero puede ser, hermanos, que no nos dejemos llevar por las cosas materiales. Hoy hace mucho calor, hace mucho frío, ¿qué más da? En realidad, dentro de las temperaturas del universo, aquí 20 o 30 o 40 grados es casi igual. Quisiéramos no sé qué, cuando hace frío que haga calor y cuando hace calor que haga frío. Tranquilos, hermanos, vamos a disfrutar de lo que Dios nos da, ¿sí? A ver si podemos tratar de entender qué es el reino de Dios. Algo raro que no se ve, pero podemos notarlo. De los que vimos aquí, me acuerdo de muchos de ellos. Y de veras que con todo mi corazón los aprecié y los amé, que fueron ejemplares para mí. Y yo creo que sí vivían en el reino de Dios. Los que vimos, mayores, ¿verdad? Ahora yo soy mayor, pero antes no era. Allí los hermanos que ya nos han antecedido, pues espirituales, considerados, vinimos nosotros de otra iglesia, nos recibieron con mucho cariño, nos dieron oportunidad de integrarnos y así, y pudimos estar conviviendo mucho. Pues yo creo que sí es posible que vivamos en ese reino de Dios. Ya sabemos, la salvación es por gracia, está bien, pero lo que sigue ya no es por gracia, hermanos, ya tenemos que hacerlo, Aquí la Biblia, toda la Biblia está llena de promesas de Dios, condicionadas, por Dios condicionadas, todas. Dios nos va a cuidar siempre, Dios nos va a amar siempre. Pues sí, Dios nos va a amar siempre, pero si te portas mal, te condena y Dios te manda al infierno. Eso, no tengas miedo de nadie, no tengas temor del que te pueda destruir el cuerpo, pero al alma nada le hace. Ten temor de aquel que puede mandar tu alma y tu cuerpo al infierno. Dios, al que no tememos, pero deberíamos, el temor a Dios. O sea, podemos estar en paz
si estamos en paz con Dios. Este reino de Dios está al alcance de nosotros. ¿Queremos vivir en el reino del mundo? Pues adelante, adelante, hay que hacer cosas, trabajar y todo. Y para vivir en el reino de Dios también. Vamos a ver un poco de cómo andamos en el reino de Dios. Ya leímos el pasaje de Jesús y Nicodemo. Bueno, pero Jesús le respondió: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario un nuevo nacimiento. ¿De qué? Bueno, pues tienes que arrepentirte de tus pecados, cambiar tu vida, hacer el propósito de ya no repetir los pecados que hemos hecho y entregar la vida a Jesucristo. Es necesario. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Más adelante nos dice: si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Aquí está el reino de Dios entre nosotros, unos adentro y otros afuera. ¿Es necesario nacer de nuevo? Pues sí, fundamental. A lo mejor he estado toda mi vida, pero no he nacido de nuevo nunca, porque pues, ¿qué quieres que cambie si yo he sido perfecto desde que nací? O algo, podemos pensar por ahí, pero Dios quiere que nazcamos de nuevo, un nuevo nacimiento donde el eje, el centro de nuestra vida sea Jesucristo. Vivimos para Él, sea que vivamos o sea que muramos, para el Señor vivimos. Recuerden, en Marcos 10, del 23 al 34, dice que un hombre por ahí vino con él y le dijo: maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Heredar la vida eterna. Y digo: bueno, pues conoce los mandamientos. Él conocía los mandamientos, pues era un judío, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Conoce los mandamientos, pues hazlos. Sí, todo eso lo he hecho desde mi juventud. ¿Recuerdan ese pasaje? Todo eso lo he hecho desde mi juventud. Bien, él sabía de los 10 mandamientos, los 4 primeros, que son la relación con Dios, y los siguientes 6, la relación entre nosotros. Digo: sí, todo lo he hecho desde mi juventud. Bien, pues una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y ven y sígueme. Y ven y sígueme. Y no, pues no vendió nada ni lo siguió. Se fue triste porque tenía muchas posesiones, era una persona rica. Y comenta Jesucristo: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los ricos no pueden entrar en el reino de Dios. Bueno, no dice así, dice que difícilmente los ricos. Entonces, ¿malo, es pecado ser rico? Yo creo que no. Dios quiere bendecirnos, definitivamente. Lo he estado diciendo por 2 años y sigo insistiendo. Dios quiere bendecirnos, pero quiere que hagamos cosas. Para eso es toda la Biblia. Quiere bendecirnos con riquezas materiales. ¿Qué más da? Con riquezas de salud, de familia, de amor, de vivir una vida sana y vivir en buena relación con todo el mundo, y sobre todo en buena relación con Dios. Dios quiere bendecirnos. ¿Y los ricos? Y entonces dice: los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles una explicación muy interesante, yo creo que fundamental. Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. A los que confían en las riquezas, a los que ponen sus ilusiones, sus ojos, sus esperanzas en las riquezas, que no son nada, ¿verdad? Pasan y todo. Es difícil para ellos, porque claro que las riquezas son muy atractivas. Es muy cómodo vivir rico, más difícil vivir pobre, pues será. Pero no debemos poner los ojos en las riquezas. O sea, no es malo ser rico, lo malo es que te hagas un idólatra del dinero, buscando el dinero, buscando las cosas materiales. Sí, está muy difícil entrar al reino de Dios. Así es,
¿Y los pobres? Bueno, pues no tienen la atracción de las riquezas, otras que pueden ser. Recuerden, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y no creas que nada más los ricos tienen amor al dinero, también pobres, que yo he visto. Pobres desesperados porque quieren dinero y a ver qué hacen para conseguir dinero. O sea, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces no debemos andar detrás del dinero, y si Dios nos concede algunas bendiciones, pues gracias a Dios. Y si no, ¿se acuerdan los amigos de Daniel que los iban a echar al horno si no adoraban ahí un ídolo, ¿no?, que ellos habían hecho? Y los trajeron, oye, pues de hambre, hínquense y ya. Pues no. Sepas tú, Nabucodonosor, que el rey, el Dios nuestro en el cual creemos, Él nos salvará. Y si no nos salva, tampoco nos vamos a arrodillar delante de ese ídolo. Bueno, mucha fe, claro, ¿verdad? Claro. No podemos tener esa fe nosotros, no. Es complicado, a lo mejor apenas en el camino nos da un infarto, ¿verdad? De puro miedo de que nos vamos a quemar, en fin. Pero estos sí tenían la fe. Y ya ven, estuvieron en el horno y salieron y no les pasó nada. Bien, hermano, debemos confiar en Dios. Entonces, si Dios nos da riquezas, qué bueno. Si no nos las da, qué bueno. ¿Verdad? Conocí a un pastor, ya se los he comentado. El hermano Enrique, ¿cómo te va? Mal. Gracias a Dios. Ay, caray. Ya saben cuál, Enrique Navarro, ¿verdad? Un hermano pastor humilde y sencillo que conocí mucho y aprecié mucho. Mal. Gracias a Dios. Todo viene de Dios. Me está yendo mal por problemas que traía, pero gracias a Dios también. Me va muy bien, claro, gracias a Dios, ¿verdad? Pero donde hay problemas, bueno, también hay que agradecer a Dios. Y lo de Primera de Corintios y la de Gálatas, hablamos del fruto del Espíritu, pero también están las obras de la carne. Feas. Y la de Primera de Corintios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adólatras, y así, ¿verdad? Y luego también pusimos en la hoja las obras de la carne, para que nos acordemos. Oye, yo no tengo envidias de nadie, yo no tengo conflictos con nadie. Sí tengo celos y contiendas y cuánto, ¿verdad? No ando matando gente, está bien, no soy tan malo, pero tampoco tan bueno. Bueno, deberíamos superarlos, para que nos acordemos por ahí, pues, de lo que es el reino de Dios. ¿Estamos dentro del reino de Dios o estamos fuera? Déjame ver. Nos habla de que, dice Jesucristo en una parábola, un hombre plantó una viña y la arregló y la cuidó y le puso un vallado y todo, y se fue y la arrendó a unos labradores, ¿se acuerdan? Eso está en Mateo 21:43. Se fue y la arrendó a unos labradores. Y luego, cuando ya vinieron los frutos, pues envió a unos siervos a cobrar lo que habían acordado, y dice que los golpearon y no les dieron nada. Y luego a otros, y luego a otros, y a otros mataron. O sea que dijo, enviaré a mi hijo, a él sí lo van a considerar. Pero los labradores dijeron, pues este es el hijo, lo matamos y nos quedamos con la heredad, es el heredero. Y lo mataron. Entonces dice, Jesucristo les preguntó, ¿qué irá a hacer este señor de la viña con esos labradores malvados? Y le dijeron, ¿qué hará aquellos labradores? Los destruirá sin misericordia y arrendará a otros que le paguen a tiempo. Le contestaron. Y le dijo Jesucristo, por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Los que podríamos entrar al reino de Dios, a lo mejor no, si no tenemos los frutos que Dios espera. Esos sí son frutos, como plural, ¿verdad? No es el fruto nomás plural. Así les quitó la viña a los labradores malvados y se la da a otros. ¿Qué vamos a hacer? Hoy estamos teniendo frutos, o Dios nos va a quitar y poner a otros para que produzcan los frutos que Él quiere.
Cada quien, ¿cómo andamos, hermano? ¿Cómo ando yo? Para empezar, pues también tengo mis problemas. Pero podemos tomar conciencia. Oye, ¿podemos superar esos problemas? Claro, con la ayuda de Dios. ¿Cómo? Pues haciendo su voluntad, haciendo lo que Él nos pide, desde luego, pues conociendo la Biblia, qué es lo que Dios quiere que hagamos y hacerlo. ¿Quieres vivir en el reino de Dios? Una pregunta. ¿Quieres vivir en el reino de Dios o quieres vivir en el reino del mundo? Por ahí dicen un pie en el mundo y otro pie con Dios, en la iglesia o como sea. Bueno, tenemos que vivir en el mundo, pero podemos vivir en el mundo protegidos por ese reino de Dios. Desde luego, lo primero pues es que tengamos el nuevo nacimiento. Si no has nacido de nuevo, no puedes entrar ni ver el reino de Dios. Cada quien vea, hermanos. Si has nacido de nuevo y has cambiado tu vida, en un tiempo íbamos allá en la iglesia metodista, una misión de testimonio laico, a dar testimonio a las iglesias. Oye, ¿cómo era mi vida antes? ¿Cómo era mi vida antes? ¿Y cómo fue el cambio, la conversión? ¿Qué pasó? ¿Y cómo es mi vida ahora? Y si no teníamos testimonio, pues no nos invitaban. Pero ¿cómo era yo antes? ¿Un pecador como cualquiera? Pues sí. Pero Dios me tocó en alguna manera, en algún momento de tal manera, y luego cómo cambió mi vida. Bueno, pues es el testimonio. Si no ha nacido de nuevo, está difícil entrar al reino de Dios. Y desde luego en Mateo 6:33 que leímos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermano, ¿quieres entrar al reino de Dios? Pues búscalo, pues a buscar el reino de Dios. Ya vimos que es el reino de Dios. ¿Cómo andamos? Oye, de repente me dejo llevar por la desesperación, por los conflictos, o contesto grosero al que me ofende, que nos van a seguir ofendiendo. Claro que va a seguir el mundo, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a hacer nosotros? Yo creo que es la manera de que podamos depender de Dios, tener obviamente más control de nuestro comportamiento. Y les dice Pablo en Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios? Parece que sí. Yo creo que sí. Y quiero tratar de que piensen que sí. Oye, fácilmente y de gratis vamos a entrar al reino de Dios. Vamos a ser salvos, está bien, gracias por Jesucristo. Pero mientras seguimos aquí enredados en cuántos problemas. O sea, a través de tribulaciones, ¿de cuáles? Yo creo que podemos pensar de los problemas que se nos van presentando, en la vida. Tuvimos un problema, tuvimos una enfermedad, tuvimos unos conflictos económicos, del trabajo, de la familia, de lo que sea, y Dios nos sacó adelante. ¿De veras? A través de muchas tribulaciones podremos alcanzar esa madurez, que podamos tener esa paz de Dios, aunque estemos en cualquier problema tan grave que sea, porque Él nos ha sacado antes. Si lo ha hecho antes con nosotros, esas son las tribulaciones, yo creo, que se refiere Pablo. Si no has pasado ningún problema y no has visto la mano de Dios, a lo mejor no puedes apreciar el reino de Dios. ¿Tenemos que pasar problemas? Dice que sí. ¿Cuáles? Pues en el trabajo, con los amigos, alguien que nos dice que por ser cristianos, quién sabe qué, algo que nos critiquen por ahí, o conflictos aquí internos en la iglesia o en la familia, que vamos pasando adelante y que vamos de la mano de Dios, nos saca adelante. A través de esas tribulaciones vamos adquiriendo una madurez cristiana, que podemos ya tener la vida más confiada en Dios, en el nombre de Jesucristo. Me parece que sí. Y en Romanos 2:13, como ven, lo tachamos porque ahí se equivocaron. Se equivocó alguien, no yo. Pues sí nos enredamos ahí. Romanos 2:13.
Romanos 2:13. Romanos 2:13, lo que seguía allí era otro, se confundió el que me lo escribió, pero dice Romanos 2:13, no viene ahí. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. En Romanos 2:13. O sea, no los que sabemos las cosas que dice la Biblia, no los que sabemos las cosas que dice la Biblia, sino los hacedores. ¿Hacedores de qué? Hacedores de lo que dice la Biblia. Otra vez, hermanos, las bendiciones de Dios están condicionadas y vamos a ser justificados por hacer lo que dice la Biblia. No de gratis, ya somos salvos, está bien, pero seguimos aquí en el mundo mientras pasamos la mejor vida que dicen, mientras nos morimos, pero son los hacedores, los que son justificados delante de Dios, los que hacemos lo que Dios nos dice. Bueno, vamos a tenerlo muy presente. Esto recuerden, nos dice en Romanos 6:22, que es un versículo también que podemos tener presente. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Lo he mencionado en otros pasajes, en otras ocasiones. Bueno, ya somos salvos, ¿y ahora qué? Vamos en proceso de santificación y como fin la vida eterna. ¿Y qué es la santificación? Pues buscar el reino de Dios y su justicia y ir acercándonos más a vivir en el reino de Dios, con la madurez cristiana, espiritual, que podamos comprender a los hermanos que son menos maduros, también comprenderlos, no condenarlos porque no hacen lo que nosotros hacemos o cualquier pensamiento. Ahora, ¿qué sigue? La santificación y como fin la vida eterna. ¿Nos interesa la santificación? La santificación va a ser que nos abstengamos de algo, capaz, puede ser, pero más bien la santificación es la libertad, con la responsabilidad que Dios nos da. Ahora somos libres, no somos esclavos del pecado. Podemos ser libres y vamos a escoger servir a Dios. Y nos dice en Deuteronomio 7, del 9 al 11, que Dios conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, ¿está bien? Y guardan sus mandamientos, pues muy bien. Hasta 1000 generaciones. Y claro que yo pienso que eso de 1000 generaciones es por decir, para siempre, ¿verdad? Por mucho tiempo. Y que da el pago en persona al que le aborrece. ¿Alguien aborrece a Dios? ¿Habrá alguien que aborrezca a Dios? Sí, sí. En Estados Unidos está registrada la iglesia de Satán. Y tienen sus templos, porque hay libertad de cultos. Entonces alguien quiere adorar a Satán, bueno, pues y forman su grupo y su iglesia. Hubo una manifestación ayer aquí, ¿no? De la LGBT y eso, 35,000, dice el periódico que fueron. Los emproblemados con las cuestiones sexuales, ¿no? Mal. Y en algunas iglesias se acepta y así. Bueno, la Biblia dice que no. No van a heredar el reino de Dios, pero ahí va el mundo. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Oye, vamos a estar firmes en la palabra de Dios. Sí. Y da el pago en persona al que lo aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. Una palabra un poco dura. ¿Alguien odia a Dios? Escuchamos de alguien por ahí que nos comentaron que reniega de Dios porque tiene problemas graves de salud, un familiar o algo, y reniega de Dios. Oye, Dios, ¿por qué me mandas esto a mí? Eres injusto, ¿verdad? Y hay que se pelea con Dios. Pues claro que no vamos a nada, ¿no? Pero no recibimos de Dios todo lo que de Él viene. Dice Job, ¿qué vamos a dar? ¿A recibir de Dios solamente lo bueno y lo malo no? Pues Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, recuerden. Y unas palabras hermosas de 1 de Pedro 2:9. Eso es lo que somos, hermanos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, nos está diciendo Pedro, 1 de Pedro 2, 9 al 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Seremos, hermanos? Pues sí somos, a lo mejor no tan correctamente, pero somos los cristianos que vamos a decirle a la gente: mira, este es el mundo cristiano, este es el reino de Dios, el que yo vivo. Si quieres vivir también con paz y con gozo y que te vaya bien, Dios quiere que te vaya bien, claro que Dios quiere que te vaya bien. Bueno, pues es el reino de Dios. Para concluir, hermanos, en Eclesiastés, al final, recuerden el versículo que con mucha frecuencia lo cito, Eclesiastés 12:13, que no viene aquí, pero ya lo saben. El final de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Yo creo que si lo hacemos, vamos a vivir en el reino de Dios. Y vamos a vivir, dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si tenemos la cobertura de Dios en nuestras vidas, yo creo que podemos vivir en paz, contentos, nos va a ir bien y todo prosperado. No es que tengamos que hacernos ricos todos, no, eso es aparte. Si Dios nos da algo, qué bueno; si Dios no nos da, qué bueno, lo que Él quiera. Pero sí tratar de vivir en esa paz de Dios que va más allá de todo entendimiento. Concluimos, hermanos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La tarea que tenemos y que seguimos en el camino hasta que Dios nos llame a su presencia. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias.